Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de su grado 33. Qué bueno tenerlos otra vez por allí. Vamos a comenzar nuestro programa de inmediato. El apagón que en el pasado mes de abril afectó al 80% del país alertó sobre la realidad de la crisis de electricidad que vive Venezuela. Problemas de mantenimiento locales, más falta de generación global, por ausencia de planificación y continua improvisación, han ido llevando la situación a un grado de franco deterioro y preocupación por parte de los especialistas, y ese es precisamente el tema que abordaremos esta noche en grado 33. A una situación tradicional y crónica de mal servicio local que conducía a racionamientos y apagones en muchas áreas del país, se está sumando ahora un problema de nivel nacional, un problema de falta de generación a nivel nacional que conduce a que el sector trabaje en unas condiciones críticas y de riesgo en las horas de mayor demanda. La crisis eléctrica es estructural, con lo cual quiero significar que va a estar con nosotros hasta tanto se remuevan las causales de esa crisis, hasta tanto ocurra un cambio político. Dicho de otra forma, mientras quienes conducen el sector eléctrico estén usurpando posiciones en las cuales se precisa conocimiento, oficio y me atrevo a decir ética y responsabilidad, no habrá soluciones a la crisis del sector eléctrico, que es una crisis generalizada en los servicios y en la actividad económica de la República. Hay un anuncio de inversiones que podrían solucionar provisionalmente la situación, siempre y cuando la inversión de verdad se haga efectiva. En este momento se vuelve a anunciar un plan de inversiones de 9.500 millones desde aquí hasta el 2013 para atender a todos los problemas del sector. Es una cantidad importante de dinero, es una cantidad que permitiría aliviar de manera importante la situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es la primera vez que se hace la promesa. La promesa se viene haciendo desde el año 99. En los años 2001-2003 vivimos una situación muy crítica, de la cual nos salvamos por una serie de circunstancias. La más importante tal vez es la entrada de un proyecto hidroeléctrico grande en Guayana, que fue Caruachi. Hoy no tenemos esa posibilidad, porque el proyecto que se está construyendo, Tocoma, como mínimo entrará en el 2012. De tal manera que hoy la situación es más preocupante. Pero ya en aquella época se prometían inversiones que no se hicieron. Y entonces la preocupación que uno tiene es, bueno, esto que nos están prometiendo ahora, ¿se va a cumplir o va a volver a ser un cuento de camino y no vamos a realizar esas inversiones? Esa es la gran preocupación. Existen soluciones inmediatistas ante las cuales no queda otra opción, sencillamente porque no hay un pensamiento planificador. Todo esto es posible, valga decirlo, por una única razón. Todo este experimento en el cual estamos hoy inmersos los venezolanos y la sociedad venezolana, un experimento que lejos de producir mayor bienestar y actividad económica, está justamente castigando más al venezolano de a pie. Todo este experimento es posible gracias a la renta petrolera. La naturaleza está ayudando a postergar el colapso, pero el riesgo sigue latente a menos que se tomen las medidas del caso. Llevamos 4 años con aportes de agua al embalse por encima de la media. Y este año 2008 también va por encima de la media, son 5 años seguidos, eso es muy improbable. Ha sido muy bueno, ha sido una bendición, pero no podemos vivir pensando en esa bendición. Entonces el colapso grande va a ser cuando el Caroní diga yo no puedo, ya, yo no puedo, y entonces hace falta que la generación de allí trabaje y esa generación no esté, porque no hayamos hecho las inversiones. Ese va a ser el colapso. Para ello disponemos de al menos 2 años. Si se produciría ese colapso, tendría que estar asociado a un año seco, que no va a ser 2008. Entonces, como mínimo sería 2009, y el colapso se vería el año siguiente, si el embalse no puede recuperarse en el 2009.
Pero en el 2008 el embalse se ha recuperado, eso nos garantiza el 2009 y eso nos da un tiempo valioso, un tiempo primordial para que verdaderamente abordemos ese programa de inversiones que está contemplado, ¿no? Y atendamos el problema. Al regreso veremos cómo las inconsistencias y el método de improvisar en forma permanente han llevado a lo que es hoy el panorama actual en el suministro de energía eléctrica. Hora de que hagamos una pausa, ya regresamos con más de Grado 33. Se dice que conociendo la historia se puede evitar repetir los errores, pero en materia de energía eléctrica pareciera ser que los errores se cometen por no tener en cuenta la historia o por lo menos las enseñanzas de organización que implantaron los pioneros de esa actividad en Venezuela. El río Caroní es el mejor ejemplo de una planificación a muy largo plazo. Comenzó a finales de los años 40 y en ese momento quienes allí estaban, pioneros de una visión de Guayana, industrias del acero, del aluminio, de la misma ciudad de Guayana, vieron en el Caroní justamente una fuente de energía que precisaba un cuidadoso pensamiento en cuanto a el desarrollo de lo que ahora son los 4 presas hidroeléctricas en el Bajo Caroní, valga decir Macagua, Guri, Caruachi y Tocoma, que entra en 2012. Este experimento socialista no tiene muchas simpatías por el conocimiento. Este experimento socialista ha privilegiado el militarismo irresponsable, refiriéndome con ello a la ocupación o usurpación de posiciones que requieren conocimiento y oficio por personas que no están preparadas para ello. Tanto como si un civil fuera a dirigir la brigada de paracaidistas de Maracay. El plan de emergencia que se anuncia, en caso de cumplirse, podría ser suficiente en lo que respecta a los recursos. Cuando pensamos en que hacen falta unos 3.000 megavatios hoy, esos 3.000 megavatios tendrían una inversión de 2.000, 2.500 millones de dólares. De tal manera que los 9.500 millones de dólares que se ofrecen son más que suficientes. De hecho, habría que invertir los 3.000 millones de dólares, 2.000 y pico millones de dólares, quise decir que nos permitan instalar las plantas de generación necesarias y también invertir en esos sistemas locales de distribución. Este programa de emergencia es necesario, es imprescindible. Hay que hacer algo ya, porque el sector eléctrico lo podemos comparar a un paciente que está en terapia intensiva. De tal manera que hay que estabilizar el sector eléctrico. Hay que salir de estas angustias de todos los días. Pero esa no es la solución. La demanda va a seguir creciendo. El sector requiere instalar 1.000 megavatios por año, que es, por poner una comparación, la planta térmica más importante que se ha hecho en estos 9 años, que se llama Termozulia, que está en Maracaibo, tardó 6 años en hacerse y tiene la mitad de los 1.000 megavatios que hacen falta. A Venezuela le hacen falta instalar 2 plantas como Termozulia todos los años. La principal riqueza del país ha generado ingresos que por desgracia no han sido canalizados a las verdaderas necesidades del país. Hemos visto una inusual riqueza en esta etapa de últimos 6 años, una inusual riqueza rentista, pero tal vez sea esta la última de las etapas rentistas. La renta petrolera declinante va a colocar a Venezuela ahora en una posición en la cual ya no podamos hacer más experimentos socialistas, no podamos jugar más con Venezuela como un patio de experimentación en el cual el militarismo está usurpando posiciones para los cuales no está preparado. Y el segmento civil de la sociedad calla ante ello. Si algo está fuera de dudas, aunque el gobierno se resiste a tenerlo en cuenta, es que introducir la política en empresas que deberían ser eminentemente técnicas es un pésimo negocio. El trabajo social más importante que tiene una empresa eléctrica es prestar un servicio de calidad. Mientras se confunda eso y se dedique a los profesionales del sector, a las instalaciones del sector, a los equipos,
a trabajar para Mercal, para Barrio Adentro, para Pedeval, y no se concentren en su labor específica, que es prestar una buena calidad de servicio, pues los problemas del sector al futuro continuarán. Una crisis en el sector eléctrico es una crisis esencialmente política, y la solución a una crisis política es con un cambio político. Con lo cual quiero decir que esta crisis estructural en la cual estamos, tal vez la podamos salvar por razones aleatorias, por razones de soluciones inmediatistas, en el corto plazo, pero es una crisis que llegó y se va a quedar con nosotros por un buen tiempo. El sector eléctrico no tolera la antiplanificación, el sector eléctrico no tolera la improvisación. El peligro de colapsar existe, y si no se hacen las inversiones, más tarde o más temprano colapsaremos. Ahora hay que distinguir distintos tipos de problemas y entender cómo vamos a colapsar, porque yo diría que si uno le dice a alguien en Paraguaná hoy que vamos a colapsar, él va a contestar, ya yo colapsé, ya nosotros colapsamos. Entonces, ¿qué es el colapso? El colapso no va a ser tampoco un apagón como el 29 de abril, ocasional. El colapso grande va a ser cuando el Caroní ya no nos pueda atender. Al regreso veremos hasta dónde es falsa la explicación oficial de que los cortes de luz son consecuencia de un mayor consumo por un mejor nivel de vida. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos anuncios comerciales y ya regresamos. Los expertos no comparten el argumento oficial de que las fallas de energía son la consecuencia de un desmedido desarrollo industrial. En realidad, no hace falta ser muy experto para saber que la industria venezolana, lejos de crecer, ha mermado considerablemente en todas las áreas de producción. Eso es similar a lo que ocurre con los alimentos. Cuando falta la leche, porque la gente bebe mucha más leche. Pero casualmente en electricidad, si bien se ha producido un crecimiento importante de la demanda, ese crecimiento ha estado siempre por debajo del crecimiento de la economía. A partir del año 2003, que la economía llegó al foso, se produjo un crecimiento económico que vino aparejado de un crecimiento de la demanda eléctrica. Pero el crecimiento de la economía ha sido el doble que el crecimiento de la demanda eléctrica. En estos años, hasta diciembre de 2007, se ha acumulado 57% de crecimiento de la economía y 26% de la demanda eléctrica. La mitad. Es más, a partir del año 2006, el crecimiento de la demanda eléctrica se ha moderado. De hecho, en el año 2007 apenas fue del 2.1%. Y este año está creciendo al 3,5%. Sí creció de manera importante los años 2004, 2005 y 2006, pero en estos dos últimos años, 2007 y 2008, la demanda eléctrica no ha crecido de manera importante. Casi se podría establecer el argumento al revés. Gracias a que la demanda eléctrica no ha crecido como debería haberlo hecho, hemos sobrevivido y la crisis no ha ido a peor. Una cosa importante dentro de esta demanda es que los grandes planes de desarrollo que involucraban un gran consumo de electricidad no se han hecho. No se ha hecho la quinta línea de Alcázar. En Guayana la demanda está estancada hace más de 2 años, pero no se ha hecho la nueva siderúrgica que se pensaba, ni se han hecho las ciudades como Ciudad del Acero, Ciudad del Aluminio. Allí no ha habido ninguna inversión. Y eso, contrariamente al tema de que la demanda ha crecido, eso nos ha salvado. Entre las medidas del gobierno que lucen incoherentes en el contexto energético, está el abandono de la urimulsión como fuente de energía barata, confiable y de un alto rendimiento. La urimulsión es un producto no de refinería, es la mezcla de bitúmenes y crudos extrapesados con agua. Es una invención enteramente venezolana y la materia prima es enteramente venezolana. Es un producto que como combustible termoeléctrico fue utilizado durante casi 12 años por países como Canadá y Dinamarca, ambientalistas al extremo, por países europeos y del sureste asiático. Inexplicablemente, en el año 2003,
el entonces presidente de Petróleos de Venezuela, el doctor Ali Rodríguez, actualmente ministro de Finanzas, decidió asesinarla. No es el caso de entrar aquí a discutir por qué se asesinó Lori Emulsión, pero sí es el caso reivindicar que si vamos a una planificación termoeléctrica, que si vamos al uso de combustibles termoeléctricos, quizás el que tenemos en volúmenes cuasi infinitos para una expansión termoeléctrica es justamente la urimulsión. Sí, señores, hasta aquí, por ahora, otro grado 33. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buenas noches y será hasta mañana a las 8 en punto.